Buenas tardes, nosotros les vamos a exponer sobre la película Edward Scissorhands o, como se conoce en español, El joven manos de tijeras. El director de esa película se llama Tim Burton, el guionista es Tim Burton y Carol Ann Thompson. En el reparto encontramos a Johnny Depp como Edward Scissorhands, que es el actor principal de la película, a Winona Ryder como Kim, a Diane West como Peg y a Anthony Michael Hall como Jim. Listo, en los detalles de la película encontramos que su fecha de estreno fue el 14 de diciembre de 1990. El país de origen fue en Estados Unidos, en el de estreno. Su idioma original es en inglés. La película tiene una duración de 1 hora 45 minutos y se encuentra entre los géneros de drama, fantasía y romance. Bueno, en las trivias de la película encontramos que la idea de la película estuvo inspirada en un dibujo que hizo Tim Burton cuando era un adolescente. En este dibujo se encontraba un hombre delgado, solemne, con unas cuchillas muy largas en vez de dedos. Burton dijo que usualmente él estaba muy solo y sentía que las personas lo abandonaban. Entonces, por ese motivo, como que todo el tema de la película es tan sombrío, tan trágico. Porque trata de reflejar cómo él se sentía, como esa soledad, de que la gente trataba de evitarlo. Entonces, eso fue lo que él buscó con el dibujo que hizo. Ok, otro dato importante es que esta fue la primera película en la que colaboraron Tim Burton y Johnny Depp. La historia completa busca ser vista desde los ojos de Edward. Por eso el mundo se ve tan fantástico. El castillo se ve todo sombrío, la ciudad se ve toda como bonita, como todo genial y eso, porque trata de reflejar literalmente lo que está viendo Edward, cómo se sentía él. Otro dato es que a pesar de que Burton dice que esta no ha sido su película favorita, tanto él y Danny Elfman, que es el compositor de la música, sí han dicho que la música de la película es la que más les ha gustado hacer. El boceto de la película al principio iba a ser un musical, pero al final desecharon la idea. Bueno, el compositor de la música fue Danny Elfman. Para hacer la música de esta película ellos utilizaron una orquesta muy grande. Tenían violines, violas, chelos, contrabajos, cornos, oboes, clarinetes, xilófono, timbales, pandereta, platillos. Era demasiado grande, pero también tenían algo muy importante que era un coro, pero no era el coro convencional, sino que era el coro de voces blancas, o sea, de solo mujeres y niños. Ok, la función de la música en la película. Nosotros decidimos que la función de la música, lo más importante era tratar de mostrarnos las sensaciones de Edward. Me explico, cuando Edward estaba feliz, la música trataba de mostrarnos, ok, Edward siente que está feliz, cuando está triste igual. Pero no solamente las emociones de Edward, sino también los lugares. Cuando muestran el castillo, se muestra una música como diciéndonos, mira, este es el castillo. Cuando pasa algo importante, por ejemplo al final que están peleando, la música nos está diciendo, esto es importante. En general nos muestra como las situaciones importantes y las emociones de Edward. Pero Bueno, ahora tenemos los elementos de subtexto. En los elementos de subtexto se muestra el primero, que es el tema de Edward y Kim, que es el siguiente. Nosotros decidimos que este tema era importante porque cada vez que sale Edward y Kim lo muestran. ¿Por qué es importante? Porque al principio de la película nos muestran la nieve y nos ponen este tema. Entonces,
Es elemento de subtexto porque al principio uno no entiende, uno cree que es la música de la nieve, porque cada vez que sale nieve suena este tema, pero no. A medida que la película va avanzando nos damos cuenta que este tema hace referencia a Edward y Kim y su relación. ¿Por qué? Porque en la película hay un momento en el que Edward está cortando un bloque de hielo y sin querer le corta la mano a Kim. Entonces en ese momento es cuando suena este tema. Igual cuando se abrazan y eso. Entonces, como esa representación de que están ellos dos juntos es la importancia de este tema, que al principio lo muestran como con nieve, entonces por eso es el elemento de subtexto. Y el otro elemento de subtexto es cuando Beck entra por primera vez al castillo y entra por el laboratorio y se ve todo empolvado, todo viejo, todo destruido, y suena la música del laboratorio, que es la siguiente. Que sabemos que es como de la fábrica del inventor, le damos importancia, es la siguiente. Listo, es importante porque entra Peck, pues sube las escaleras y suena este tema, entonces nos está diciendo, ok, la música nos está mostrando que ese sitio es importante sin que nosotros lo sepamos, hasta que después cuando muestran al inventor con su fábrica, ahí es cuando suena la música, entonces por eso también es elemento de subtexto. Bueno, en Leitmotiv tenemos el tema de Edward y Kim, que ya hablamos de él. Que es el de pam, 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 pam. Ese es el tema de ellos. El segundo que consideramos es cuando los carros llegan y salen del vecindario. Siempre que los carros están saliendo, que por lo general son los hombres que cuando llegan de trabajar o salen, siempre va a sonar el mismo tema, que es el siguiente. Que es este. Siempre que entran y salen, sale este tema. Entonces por eso es el motivo de como de los hombres del vecindario, digamos. Y aparte sí suena un reloj que hace como referencia al trabajo. Ajá. Entonces hace referencia al tiempo. Luego tenemos el laboratorio del inventor, que fue el que ya escuchamos, porque siempre que mostraban la parte del laboratorio iba a sonar el mismo tema, no lo cambiaban para nada. Luego encontramos Story Time. Entonces este tema aparece justo al principio de la película y hace como cuando está hablando la viejita. Entonces siempre se da cuando la viejita está hablando, que es cuando está contando la historia de Edward y Kim, que luego al final nos damos cuenta que esa viejita es Kim contándole la historia a su nieta. Entonces leitmotiv de la historia, del cuento, decidimos como tal, y es el siguiente. El siguiente. Pam, 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 pam. Y sales cada vez que la viejita está hablando, como contando la historia. Entonces, por ejemplo, hay escenas en las que pues están actuando normal y de la nada aparece como una voz en off, que es la voz de la viejita, y siempre que va a salir esa voz en off, va a aparecer este tema. Listo. Ahora llegamos a la parte del viaje del héroe. El primer punto del viaje del héroe, que es el mundo ordinario, decidimos que se ve cuando se muestra el pueblo al principio de la película, con la montaña y donde está el castillo en donde vive Edward. Esta es la presentación del mundo ordinario. En el segundo punto tenemos la llamada a la aventura. Esta se da en el momento que Edward ve a Peg en su jardín y... Listo. Luego encontramos a
el rechazo a la llamada, que es cuando Peg sube las escaleras y lo empieza a buscar. Entonces Edward rechaza el llamado de Peg, escondiéndose entre las sombras. En el cuarto punto tenemos encuentro con el mentor. El mentor de Edward es Peg, quien lo invita a vivir en su casa y convivir con su familia y todo. Y con ellos en el pueblo, ajá. Luego en el quinto punto tenemos el cruce del umbral, que es cuando Edward acepta vestirse como humano, a tener las costumbres de ellos, a comer, a ir a la fiesta y a ser parte de ellos. En el sexto punto tenemos pruebas, aliados y enemigos. Entonces, cuando Edward comienza a convivir con las personas y a trabajar con ellas, es cuando se da cuenta que esos son sus aliados, que son sus amigos. Luego llega un punto en la película en el que Jim, que es el novio de Kim, los lleva a la casa de él para robar unas joyas del papá. El papá tiene una seguridad muy grande en la casa y lo deja atrapado, lo deja encerrado y lo abandonan. Entonces justo en ese momento se da cuenta que ellos son sus enemigos. Listo, en el séptimo punto tenemos acercamiento a la cueva interior, que es cuando Edward comienza a ser amigo de todos y todos deciden que por su popularidad él debería salir en televisión. En el octavo punto tenemos Ordalía, que es se da en el momento en el que Edward corta la mano de Kim Cuando está cortando el bloque de hielo, que para sacar la nieve. sacando la nieve sin querer le corta la mano. Justo en ese momento cuando le corta, él decide huir y va corriendo por el pueblo destruyendo todos los árboles que había hecho. Mientras es perseguido por la policía. Luego, en el noveno punto tenemos la recompensa del viaje al héroe, que es cuando Edward regresa a la casa y se encuentra con Kim, y Kim le pregunta qué pasó. Y cuando le explican todo, Kim le da un abrazo. Y es cuando el momento culmina. Y también ahí es cuando sale el leitmotiv de Edward y Kim. En el décimo punto tenemos Camino a casa. Este se da cuando Edward es perseguido por la policía y decide volver a entrar a su castillo para no volver a salir de ahí. Uh-huh. Luego tenemos Resurrección, que es el enfrentamiento de Edward y Kim, que es el punto final cuando están dando la lucha, que se enfrentan los tres y terminan muriendo Jim. Por último, tenemos el regreso con el elixir. Este punto se da cuando Edward y Kim se besan en el castillo. Esto transforma su mundo ordinario. Luego de esto, Kim decide bajar, agarra una mano de tijeras que había por ahí y le dice a todas las personas que los dos habían muerto en el enfrentamiento. Y ahí es cuando Edward decide crear la nieve. La nieve es lo más importante de la película. Porque es lo que transforma el mundo ordinario. Ajá. Que es con lo que comienza la película. Está la abuelita contándole la historia a la niña de por qué hay nieve. Y la nieve, la razón es que la nieve la hace Edward desde el castillo cortando el bloque de hielo. Y la nieve, bueno, los restos del bloque de hielo salen volando hacia el pueblo creando la nieve. Dando la explicación a la transformación del mundo ordinario. Nosotros fuimos Gabriela Rodríguez y Santiago Navarro. Muchas gracias. Gracias.